Hola, ¿qué tal? ¿Qué les parece si nos ponemos a platicar otra vez? Para nosotros es un gusto tener esta oportunidad de compartir con ustedes una información muy sencilla con la finalidad de motivarlos a profundizar en el tema. Y el día de hoy vamos a hablar de un personaje único, excepcional. Vamos a hablar de Sócrates. Si bien nosotros habíamos dicho que los jonios habían desarrollado un tipo de filosofía relacionada con el funcionamiento de la naturaleza y relacionada con las matemáticas, lo cual no necesariamente los científicos lo aceptan como el principio de la ciencia, pero era una forma de acercarse a cómo funcionaban los fenómenos naturales, que obviamente tiene que ver con la ciencia. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que es el origen de la filosofía tal y como la concebimos el día de hoy. Sócrates es un personaje que nace en las cercanías de la ciudad de Atenas, en Alopece, y que es hijo de un escultor y de una comadrona, es decir, una partera. Su padre, Sofronisco, es un escultor que lo hace que aprenda el oficio, lo cual Sócrates hace muy bien. De hecho, hay varias esculturas atribuidas a Sócrates. Y en realidad él, con su posterior actividad, más bien va a emular a su señora madre en el sentido de que la señora Fainarete lo que hacía era traer al mundo seres nuevos, seres humanos recién nacidos. Y él, con su trabajo filosófico, con su forma de manejar los diálogos, lo que trata es de que, sobre todo los jóvenes atenienses, tengan una herramienta para analizar muchas cosas, pero la principal, analizarse a ellos mismos. De ahí que entre las muchas frases célebres de Sócrates, que hay muchísimas, hay una muy famosa, ¿no? Que se refiere a cuando el oráculo de Delfos dice que es el hombre más sabio de la Hélade. Él dice, pues sí, lo he de ser porque yo sé que nada sé. Ya después, ya trastocado, y se ha dicho que yo solo sé que no sé nada. Bueno, según sus seguidores más cercanos decía, yo solo sé que nada sé. Y por ahí hay otras muy interesantes como aquella de conócete a ti mismo. Conoce cuáles son tus límites, conoce cuáles son tus posibilidades, que va a ser una cosa a la que Sócrates va a criticar mucho. Bueno, Sócrates va a estudiar, según algunos de sus biógrafos más acuciosos, Sócrates va a estudiar varias cuestiones relacionadas con la retórica y otros aspectos del conocimiento muy en boga en la Grecia de entonces, que estaba cundida por una clase de incipientes profesores de supuestamente muy alto nivel, llamados los sofistas. Y al parecer él también de alguna manera tomó cursos con estos sofistas, algunos muy importantes. Estos sofistas, o amantes del conocimiento, de la sofía, de la sabiduría, resulta que poseedores del conocimiento, sería más correcto, estos sofistas cobraban por dar clases. Por lo tanto, Sócrates nunca se identificó con los sofistas. ¿Por qué? Porque Sócrates nunca cobró un peso
por todo lo que enseñó a aquellos jóvenes, entre los que había gentes que después serían ilustrísimos, como es el caso de Platón, ¿no? Platón se le llamaba porque tenía una espalda muy grande, en realidad se llamaba Heracles de Atenas. Y Jenofonte, que Jenofonte va a llegar incluso a ser un general renombradísimo, y que ambos se van a convertir en los que van a proyectar lo que realmente fue Sócrates y lo que significó. ¿Por qué? Porque Sócrates nunca escribió un libro. Y no era porque no supiera leer y escribir, simple, aunque muchos lo aseguran, obviamente no puede ser porque estudió algunas cosas y tiene que haberlas aprendido a través de la escritura y la lectura. Entonces, no es ese el punto es que él aseguraba que cada hombre tiene que escribir su propia realidad, su propio conocimiento, escribir su propio libro, él mismo es ese libro que tiene que construir. Y en esa medida evita dejar textos que seguramente hubieran sido después citados, así como suelen citarse los textos importantes, ¿no? Por párrafo, por renglón, y entonces si lo dijo fulano, eso es así, ¿no? Que es una cuestión que viene desde los tiempos bíblicos, pasando por el Capitán de Carlos Marx, o por muchas otras obras que son, fulanito dijo esto en esto, Hegel dijo esto en este lugar, y así es. Bueno, pues Sócrates no hace eso. Sócrates deja que cada quien escriba su propio libro, que está aquí en su mente, y eso lo hace especial, muy especial. Además, él está muy orgulloso de ser ateniense, pero muy, muy orgulloso de ser ateniense. Su juventud como escultor lo hace que, a pesar de que era bajito, regordete, tenía estrabismo en un ojo, era muy poco agraciado, tenía una nariz de bola, así respingona, pero de bola, y era bastante feo, pero muy fuerte y muy valiente, al grado tal de que durante las guerras médicas él, siendo un hombre pequeño, va y compra su equipo para estar en la primera línea y entonces se incorpora a los famosos hoplitas, esta infantería de choque que tenían los atenienses, y se compra sus espinilleras, su escudo, su peto, su lanza, su espada, y va a primera línea y no desmerece, porque si bien no es un atleta, es un tipo extremadamente fuerte por su trabajo como cantero, como escultor. Así que va a distinguirse en la famosa batalla de Maratón, va a ser un hombre que participa defendiendo a su ciudad. Sócrates cree mucho en todos los fenómenos sociales y políticos que se va desarrollando en esta maravillosa Atenas del siglo de Pericles, en el cual él participa activamente, y que nosotros sabemos que va a ser el inicio de lo que se concibe como la democracia. Democracia al estilo de los griegos, en donde no participan mujeres, no participan residentes que hayan nacido en el extranjero, obviamente no participan los esclavos, y los que pueden participar tienen que tener una serie de características que hace que, bueno, pues la democracia en realidad sea la de unos cuantos, los que caben en el ágora y tienen derecho a voto, pues no pasan de unos cuantos miles, que no representan realmente a la mayoría de la población de Atenas. Pero bueno, ese es el inicio de la democracia, con una serie de mecanismos, y eso a Sócrates le encanta, porque todo se discute, todo se debate, y entonces este amigo desarrolla una especial fobia por aquellos que se embarcan en debates y se embarcan en discusiones donde aparentemente tienen el monopolio de la razón, cosa muy común entre cierto tipo de gente que se siente ilustrada, ¿no? Y que, bueno, pues a veces es más la forma que el fondo. Y entonces Sócrates tenía una peculiar forma de
enfrentar este tipo de gente que no era violenta o descalificativa, no, al contrario, se los encontraba y le decía, oye, fulano, tú que eres un hombre tan ilustrado en estos temas, ¿qué nos puedes decir de la libertad? ¿O qué nos puedes decir de la justicia? ¿O qué nos puedes decir de N temas, ¿no? Y el otro decía, sí, mira, te voy a explicar. Y entonces estaba Sócrates y sus jóvenes seguidores, entre los que había muchos que trabajaban en el mercado, que eran campesinos. O sea, no era una escuela elitista, aunque había gentes que sí pertenecían a las clases altas, como era el caso de Platón. Bueno, resulta que los dejaba que empezaran a hablar. Y entonces preparaba la pregunta. Bueno, pero esto que tú dices tiene esta cuestión que no queda muy clara. Y entonces, bueno, y entonces empezaba esta discusión en donde se planteaba una pregunta y venía una respuesta y a esa respuesta había otra pregunta. O sea, lo que después va a ser, él le llama mayéutica, lo que después vamos a encontrar como la dialéctica, que se va a afianzar muchísimo con Hegel, que después la vamos a conocer ampliamente a través de Marx, ¿no? Pero esta dialéctica incipiente, la mayéutica, hace que la gente se enfrente a que la verdad es que no sabe ni la mitad de lo que piensa que sabe. Y entonces, desde luego, pues tiene muchísimos enemigos y los que lo siguen se mueren de risa de la forma en que pone en evidencia a todo mundo, o bueno, a todo mundo, a los arrogantes, y le ponen como apodo la avispa de Atenas. Y bueno, pues como era un hombre muy divertido, con una gran sapiencia, con una forma de explayarse con mucha facilidad, pues es invitado a todos lados, a comidas, a cenas, a festejos. Es un hombre muy popular, muy, muy popular, además de ser un hombre que genera grandes enseñanzas. Ustedes saben que nuestras pláticas de ninguna manera son exhaustivas. Hay un montonal de material que tienen ustedes a la mano, tanto en video como en libros, como en PDF, en internet. Y sobre Sócrates hay lo que se les ocurra, desde los diálogos de Platón o los testimonios de Jenofonte hasta lo que ustedes quieran sobre Sócrates. Nosotros les recomendamos que se acerquen a una visión que hizo la RAI, Radio Televisión Italiana, sobre Sócrates, que está doblada al español, y que es muy interesante, muy, muy interesante. Es un Sócrates, pues, lo más parecido a como debe de haber sido Sócrates en la vida real. Y aparte de eso, bueno, pues hay muchos textos muy interesantes sobre este personaje. Nosotros seguiremos hablando de él en la próxima plática que vamos a tener. Recuerden, son pláticas, nadie pretende que esto sea una cuestión exhaustiva, ni mucho menos. Son pláticas motivacionales para que nuestros jóvenes en el estado de Guerrero y en el resto de México, pero sobre todo en nuestro estado, porque nosotros pertenecemos a la Universidad Autónoma de Guerrero, que está ubicada en el sur del país, en la costa del Pacífico, y desde aquí transmitimos de un lugar que se llama Chilpancingo, que es la capital del estado. ¿Y qué queremos? Que nuestros jóvenes se adentren por curiosidad, no por obligación, sino por curiosidad, por gusto, en estos temas. Pero todos los demás que nos están viendo, pues entrémosle juntos al club de aprender cosas por gusto, que yo creo que es la mejor forma. Por lo pronto, el tiempo se nos ha terminado. Vamos a tratar desde la próxima vez de que ustedes tengan algunas recomendaciones que vengan incluidas en el video y
estoy seguro que nuestra siguiente entrega sobre ese Sócrates ya adulto, ese Sócrates que va a padecer circunstancias, todo lo contrario de lo que fue su juventud en Atenas, va a ser su vejez. Vamos a hablar de su matrimonio, vamos a hablar de muchas otras cosas y sobre todo de la injustísima, terrible afrenta que recibe cuando un tribunal popular lo condena a muerte. Muchas gracias y nos vemos para seguir platicando como amigos. Buen día.